La secundaria. ¿Quién no recuerda esa época donde todo era tan extraño y nada tenía sentido para nuestros yos adolescentes? Mientras a algunos ya les tocaba empezar a buscar chamba, a otros lo único que les preocupaba era si la chica que les gustaba los iba a aceptar o rechazar. Pues bueno, esta es la historia del protagonista de este anime llamado Ayo Rentaro, que en su último día de secundaria él logró conseguir la astronómica cifra de 100 rechazos consecutivos e ininterrumpidos en lo que llevaba de vida. Cansado de su mala suerte, él fue a un templo donde el dios del amor le dijo que tendría que tener 100 novias, ya que si rechazaba a alguna de ellas, esta moriría por haber gastado toda su suerte en ese amor. Pero antes de continuar, mejor vamos desde el principio. Nuestra historia comienza con la ceremonia de graduación de secundaria de un grupo de estudiantes. Como dicta la tradición, en la parte de atrás del colegio, un chico se le está declarando a una de sus compañeras de clases. La chica le responde que ella también le gustaba, ya que él era alguien amable y alegre con todos los demás, pero a pesar de eso, la simple idea de estar con él le repugnaba en lo más profundo de su ser, por lo que no podía salir con él. Ciertamente, un golpe fuerte para nuestro protagonista Rentaro. Al rato, mientras volvían a casa, uno de sus amigos le pregunta cuántos rechazos llevaba en lo que iba de vida. Rentaro, entre lágrimas, afirma que contando todos sus rechazos, ese era precisamente el número 100, prácticamente un caballero del amor. Entonces el amigo le pregunta si ya que iba por tal cantidad, ¿cuándo fue que se declaró por primera vez? Rentaro hace memoria y recuerda que la primera vez que sufrió el rechazo fue cuando solo tenía 8 meses de nacido. Dicho de otra forma, era casi como un monstruo. A pesar de que él solo quería una novia para pasar el rato, el amigo se preguntaba cuál era la razón de que siempre fuera rechazado, ya que a su entender nuestro protagonista no era feo, además era inteligente y atlético y les caía bien a chicos y chicas por lo amable que era con todos. En fin, ya que era probable que no se volvieran a ver, el amigo le recomienda que siga fuerte como hasta el momento, aunque sigan rechazándolo. Por la tarde, nuestro protagonista va a un templo para suplicarle al dios del amor que le ayude a conseguir una novia para que así pase la preparatoria feliz al lado de ella. Mientras él rezaba, una voz le dice que no se preocupara. Acto seguido, una cara sale de la caja de donaciones para anunciar que era el dios de ese santuario. Luego del susto inicial, el anciano le comenta que estaba escrito en las estrellas que él conocería a su chica predestinada, en otras palabras, su alma gemela ideal. Ahí el dios le explica que conocería a su persona ideal que se le asignó al nacer, un amor a primera vista que se sentía como una descarga eléctrica cuando ambos cruzaban sus miradas, aunque en ese momento solo será la mujer la que lo sabrá en el momento que ocurra. En cambio, el hombre lo comenzará a procesar con el tiempo. El dios también le explica que no todos eran tan afortunados como para tener un alma gemela, pero aquellos que las tenían estaban destinados a encontrarse en un momento y en un lugar determinado. Rentaro le pregunta si acaso la preparatoria sería el lugar donde él conocería a su alma gemela para toda la vida. El dios le dice que estaba en lo correcto, pero en su caso, durante el transcurso de preparatoria, él no conocería a una sola alma gemela, sino a un total de 100 de ellas. Pero si en caso de que él mintiera, tal vez él podría quemar el lugar. Un mes después, la ceremonia de entrada había llegado. Mientras nuestro protagonista estaba de camino hacia su aula, él repentinamente choca con un par de chicas pintorescas. Al momento de cruzar sus miradas, una descarga eléctrica recorre el cuerpo de los tres. Esto hace que Rentaro se pregunte si esas chicas eran las que hablaba el dios de ese templo. Definitivamente ellas eran sus almas gemelas. Luego de asimilar eso, él se levanta y les pregunta si estaban bien. Hakari, al darse cuenta de que la otra también parecía sentir lo mismo que ella, se tira al suelo para decirle que se había torcido el tobillo, por lo que tal vez él podría acompañarlo a la enfermería. Rentaro, al darse cuenta de que había lesionado a su alma gemela nada más conocerla, suelta lágrimas lamentando lo tonto que era por eso. Hakari, al ver que estaba en ese estado por ella, se conmueve mucho por lo buena persona que era ese chico. Antes de que fueran, Karane le menciona que no creyera que se torció el tobillo solo para poder apoyarse en él. Aquí hago un paréntesis porque si no lo entendieron, ella es una tsundere al 100%, ¿ok? Rentaro, al darse cuenta de lo que había hecho, comienza a golpearse a la vez que se preguntaba si acaso era una estrella de la muerte que dañaba todo a su paso. Mientras él estaba en eso, ambas se levantan para preguntarle si acaso estaba loco. Tras darse cuenta de su error, ambas vuelven a tumbarse para que nuestro protagonista las lleve de brazos, aunque para él parecía que ellas eran las que lo llevaban a la enfermería. Ciertamente se sentía como el chico más afortunado en ese momento. Luego de que ellos se enteraran de que eran de la misma clase, unas chicas que pasaban por ahí comentan que habían escuchado que si alguien se declaraba con un trébol rosa de 4 hojas, su pareja les iba a decir que sí, sin falta. Al escucharlas, dejan de fingir y salen corriendo hacia el patio. Después de eso, vemos que Rentaro se había quedado a ayudar a buscar el lente de contacto de su profesor por alrededor de 4 horas. Cuando estaba saliendo del colegio, él se da cuenta de que esas chicas se habían quedado todo ese tiempo en el patio buscando los tréboles de 4 hojas, así que él va a comprar bebidas para ellas. Al intentar entregárselos a Karane, ella le comenta que no estaba ahí buscando los tréboles de 4 hojas, sino que estaba buscando un buen sitio para ir al baño. Al darse cuenta que Hakari no estaba por ahí, él trata de darle una de las bebidas. Ella le dice que aunque era tan incómodo que quería vomitar, la iba a tomar para no desperdiciarla. Luego de agradecerle por la bebida, ella se va corriendo para evitar la vergüenza. Acto seguido, Hakari vuelve. Entonces él le dice que como habían estado buscando por tanto tiempo, él les había traído algo para beber. Ella, al darse cuenta de que era una buena oportunidad para darse un beso indirecto, le comenta que siempre le costaba tomarse una lata
sola, por lo que era mejor que las compartan entre ambos. Pero Rentaro, que iba preparado, le muestra que había comprado una lata más pequeña para evitar eso. Hakari, que nos iba a rendir, le dice que aún así no podía beberla toda. Cuando ella estaba a punto de beberse lo que los labios de su amado habían tocado, no aguanta la emoción y deja caer la lata por reflejo. Rentaro entonces le ofrece un pañuelo para que se limpie la falda. Ahí Hakari, ya con los sentimientos a mil, no aguanta más y lo agarra de la mano para pedirle que salgan juntos, ya que ella se había enamorado de él desde el momento en que lo conoció. Aunque parecía repentino, ella quería hacerlo así porque estaba segura que no era la única con esos sentimientos, y también estaba segura que se arrepentiría si no lo hacía en ese preciso momento. Cuando Rentaro estaba a punto de decirle su respuesta, Karane aparece con un montón de latas que había comprado para darle a Rentaro. Entonces ella le reclama a Hakari porque se le había adelantado a la confesión si ella sabía que a ella también le gustaba. Al darse cuenta de sus palabras, trata de remediar el asunto diciéndole a Rentaro que no es como que le gustara ni nada eso, pero si tantas ganas tenía de salir con ella, no tenía más remedio que aceptarlo. Karane, al darse cuenta que no llegaban a nada, deja su tsundere de lado y le confiesa que a ella también le gustaba, por lo que le gustaría que salgan juntos. Así que ahora nuestro protagonista tenía que elegir por algunas de ellas. Pero como no podía elegir por una si ambas eran tan encantadoras, esa misma noche él va al templo para preguntarle al dios cómo hacían aquellos que tenían dos o más almas gemelas. El dios le explica que normalmente las personas solo tenían una alma gemela, pero en su caso él había cometido un error el día de su nacimiento, ya que al momento de llenar sus almas gemelas él estaba viendo la tele, por lo que sin notarlo él había puesto que Rentaro no tendría una sola alma gemela, sino 100. El dios también agrega que ya que el simple hecho de tener un alma gemela era una bendición, a aquellas almas gemelas que no lograran emparejarse solo les esperaba las desgracias, puesto que con eso ellos habían gastado toda la suerte de su vida y si no se emparejaban solo les esperaba la muerte. Básicamente, si nuestro protagonista elegía a una de ellas, la otra moriría por los efectos de las almas gemelas. Un error grosero cometido por el dios del amor. De camino a casa, Rentaro no sabía exactamente qué hacer para evitar ese destino, así que a él se le ocurre que si tal vez las rechazaba a ambas y después las buscaba por separado para decirles que las había rechazado solo para no hacer sentir mal a la otra, ellos podrían evitar la muerte y él podría salir con ambas a la vez. Al día siguiente, ellas lo estaban esperando en la entrada para recibir la respuesta de sus respectivas confesiones. Al verlo, ellas se dan cuenta de que él estaba muy sucio. Luego de aclarar eso, entonces era el momento de que él elija a una de ellas. Así que Rentaro, como un chat que es, se inclina hacia adelante y les dice que le gustaría salir con ellas dos a la vez. Aunque parecía una locura, él mismo sabía lo mucho que costaba armarse de valor para confesársele a alguien, por lo que la noche anterior él había decidido que su plan era una locura y solo había una manera de evitar ese destino: ganar o morir. Rentaro les explica que no podía decirse porque les gustaba mucho ambas, por lo que si ellas aceptaban, él lo daría todo para que ellas puedan ser felices. Así que suplicando, él les dice que salgan con él por favor, cosa que a la que por supuesto Karane se niega. Acto seguido, él les muestra que tenía esos tréboles de 4 hojas que ellas estaban buscando con mucho esmero el día anterior, y les aclara que los había conseguido gracias a que ese profesor al que había ayudado antes le permitió entrar al colegio toda la noche. Entonces Karane le reclama que aunque él intentara demostrar lo mucho que las aprecia, ella no pensaba compartirlo con otra chica. Rentaro le responde que esa no era precisamente su intención, sino que como él las vio esforzándose tanto por buscarlas el día anterior, él creía que les parecería romántico si se las daba junto con su respuesta. Al escuchar lo dulce que era, a ambas les sale sangre por la nariz y entonces Hakari, decidida, le dice que acepta compartirlo con ella, pues ella estaba tan enamorada de él que no creía que pudiera enamorarse de otra persona nuevamente, por lo que si era el ser rechazado o que le sea infiel, ella prefería lo segundo antes que imaginarse una vida sin él. Karane, al ver la determinación de Hakari, se acerca a él y le dice que ella también aceptaba su confesión, a pesar de que ella en un principio se negaba a compartir al chico que le gustaba. Y así comenzó la inesperada vida amorosa de nuestro protagonista, intentando lidiar con el hecho de que tendrá 100 almas gemelas en la preparatoria. A la mañana siguiente, Rentaro, después de mucho pensarlo, finalmente pudo asimilar que por primera vez en su vida estaba saliendo con alguien, y que además ese alguien eran 2 chicas con las que podría ir tomado de las manos al colegio como lo había anhelado durante toda su juventud. Después de salvarse, Hakari, con total premeditación, se acerca a nuestro protagonista para tomarlo de la mano de una manera que pareciera lo más natural. Karane, al notar lo que Hakari había hecho, trata de tomarle la mano a Rentaro, pero al final no termina haciéndolo ya que la vergüenza pudo con ella. Sin embargo, Rentaro la toma de la mano, lo que ocasiona que ella diga que no estaba del todo interesada en hacer algo como eso, pero si en caso de que un rayo le llegara a caer, le gustaría que se electrocutaran juntos. Mientras iban caminando, ellos mencionan lo maravilloso que era el clima ese día, lo cual hace que una anciana se sorprenda de que los jóvenes se preocuparan mucho por el clima en esos tiempos. Luego de eso, Hakari,
al escuchar que Rentaro la llamó por su apellido, le dice que le haría muy feliz que le pudiera llamar por su nombre. Al hacerlo, los dos se ponen muy nerviosos. Por eso, para igualar las cosas contra Hakari, Karane lo llama por su nombre como una señal para que él haga lo mismo. Rentaro lo entiende y al hacerlo la deja completamente sonrojada de la vergüenza. Al llegar al colegio, vemos que la subdirectora estaba persiguiendo a un alumno porque este había roto las reglas corriendo en el corredor del colegio. La manera de castigar de la subdirectora era a través de un beso muy profundo al alumno que cometiera la falta, algo así como un castigo psicológico para el afectado. Además, como ella era originalmente una persona muy deportista en su juventud, el hecho de intentar escapar de sus besos era casi como una misión imposible. Hakari, al ver cómo ella atrapaba a su presa, le pregunta a Rentaro si ya había besado a alguien. Él le responde que como ellas eran sus primeras novias, algo como eso no había sucedido, por lo que entonces las chicas comienzan una incesante batalla para ser la primera en darle un beso a nuestro protagonista. Llegada la hora del almuerzo, Hakari aplica la típica táctica de prepararle algo de comer y dárselo directamente a la boca. Por su parte, Karane, que no quería quedarse atrás, también trata de darle unas galletas que había preparado ella misma, aunque a ella no le sale tan bien como a Hakari, ya que terminó golpeando uno de sus ojos con la galleta. Después de tal degustación de sabores, Hakari, lista para la siguiente ronda, saca unos bokis que habían sido cortadas por ella misma. Ella le comenta a Rentaro que ya que no se podían tocar con las manos, entonces podrían hacerlo directamente con sus bocas. Una vez en el acto, ella comienza a comerlo poco a poco, acercándose lentamente a los labios de nuestro protagonista. Karane, al darse cuenta de su inminente pérdida, toma uno de los bokis y al igual que antes termina dándole en el ojo a Rentaro. En el momento en que ella hace eso, un poco de su cabello toca su nariz, lo cual hace que él estornude y por consecuencia rompa el boki. Entonces Karane, aprovechando que él tenía los ojos rojos por los golpes de ella, le dice que como parecía que tenía un resfriado, lo mejor para quitarlo era pegándoselo a alguien directamente en los labios. Antes de que lo terminaran haciendo, Hikari los separa y les comenta que en su familia tomaban la temperatura directamente de los labios del otro. Karane nuevamente interviene tratando de hacer desmayar a Rentaro para seguir con su plan original, pero Hakari, como antes, los vuelve a separar para evitar que se besaran. Rentaro, al darse cuenta que existía cierta tensión entre ellas, les pregunta si acaso estaban así porque querían besarlo. Al darse cuenta que esa era la razón, él les comenta que no había por qué pelearse, ya que él también deseaba mucho besarlas a ellas. Hakari le comenta que el problema esencial no era si ellas lo besaban o no, sino que surgía cierta discordia entre quién de ellas tendría el primer beso. Entonces Rentaro les comenta que se había quedado toda la noche ideando un plan para asegurarse de que ellas sean felices evitando ese tipo de problemas, lo cual nuevamente encanta a las novias de nuestro protagonista. Bueno, el plan básicamente consistía en un juego de probabilidades donde al momento del beso ninguna de ellas sabrá quién fue la primera en ser besada por nuestro protagonista. El juego consistía en situar a las chicas lado a lado mientras todos llevaban vendas para evitar reconocer quién era quién. Así, a través de unos dados y con los oídos completamente tapados, Rentaro, con el mensaje de confirmación, iría hacia uno de los lados aleatoriamente intentando besar a la persona de ese lado. En caso de no lograr hacerlo en el tiempo establecido, las chicas se movían de lado aleatoriamente y Rentaro nuevamente sorteaba hacia dónde ir. De esa forma, ninguna de las dos sabría a quién besó primero después de que todos se quitaran sus audífonos y vendas. Además que para evitar las trampas, los tres tenían que hacer un juramento de meñique donde se comprometían a clavarse una aguja en caso de romper el juramento. Luego de aclarar las cosas, Rentaro lanza el primer dado, dando como resultado ir hacia el lado de Hakari. Al momento de acercar su mano para tratar de agarrar su hombro, él siente que en vez de hacer eso, terminó tocando algo realmente grande que tenía la suavidad de un malvavisco. Después de revelarse quién era, ella le dice a nuestro protagonista que si era él, incluso podrían llegar más lejos en ese mismo momento. Al darse cuenta de eso, Karane les pregunta si había sucedido algo en la primera ronda del juego. Una vez iniciada la segunda ronda, un gatito que estaba por ahí ve que la ropa interior de Karane llevaba un par de tirantes largos, por lo que en ese mismo momento el gato va hacia ella y con unos movimientos de juego hace que Karane termine dándole una patada certera a nuestro protagonista, seguido de una golpiza por no avisarle para que se preparara antes. Luego de muchos más intentos, al final nada funciona, por lo que Karane menciona que sabía que desde un principio un plan tan absurdo como ese no iba a funcionar en absoluto. Hakari le responde que el plan no era el problema, sino que eran los participantes que hacían que el plan no tuviera resultados, ya que cuando a Rentaro le tocaba con ella, él siempre terminaba completamente morado y lleno de golpes. Al ver que la pelea entre ellas se iba intensificando cada vez más, Rentaro las detiene y les dice que la culpa era de él por ser un novio inútil y sin experiencia. Acto seguido, él sale corriendo y llama a la subdirectora diciéndole que había alguien corriendo por los corredores de la escuela. Al escuchar su llamado, la subdirectora sale de la nada y corre violentamente hacia Rentaro para darle su castigo. Antes de que terminara haciéndolo, Karane la agarra y forcejea con ella para evitar el terrible destino de nuestro protagonista. Hakari, al notar que Karane iba perdiendo, se acerca a la ventana y grita que si algún inspector de educación vería eso, seguramente recibiría un bono por detener a esa profesora degenerada. Al escuchar eso, la subdirectora se detiene y se va diciendo que por el momento necesitaba ese dinero para seguir besuqueándose con chicos guapos en esos clubes de cita. Luego de ese incidente, las chicas le preguntan por qué había hecho algo como eso. Él, a
arrepentido, menciona que si su primer beso hacía que ambas estuvieran peleadas, pensó que lo mejor que podía hacer era tirarlo a la basura con la subdirectora. Al escuchar sus palabras, ambas al mismo tiempo dicen que si iba a desperdiciarlo con alguien que no lo quería, preferían que lo hiciera con la otra. Ellas mencionan que en qué parte de ellas no pensaba ceder a su rival. En situaciones como esas, era mejor que alguien que realmente lo quisiera recibiera ese primer beso de él. Rentaro, al escucharlas decir eso, las abraza y les dice que aún existía una alternativa para solucionar el tema del beso, el que los tres se besaran al mismo tiempo, aunque en ese caso no solo lo besarían a él, sino que en realidad también se besarían entre ellas. Acto seguido todos se toman de las manos y en un movimiento lento ellos tienen su prometido primer beso entre los tres. Al día siguiente, Hakari va con ellos a la biblioteca para que puedan aprender nuevas recetas, ya que Rentaro le había dicho que le gustaba mucho cuando le cocinó el otro día. Karane, fiel a su estilo, le dice que también había ido hasta ahí para aprender a cocinar algo nuevo, aunque no era exactamente para él. Luego de sonrojarlas por mencionar que se besaron el día anterior, él va por la biblioteca buscando algún libro para lectura personal. Cuando por fin había encontrado algo de su gusto, una mano intenta tomar el mismo libro que él. Al ver quién era, él se da cuenta que al momento de verla a los ojos, la misma descarga eléctrica que sintió con las chicas antes recorre su cuerpo, dejándolo con la duda de si ella también era su alma gemela. Por otro lado, al igual que nuestro protagonista, al verlo, ella también pudo sentir cómo esa descarga eléctrica recorría por todo su cuerpo. La chica, al darse cuenta de ese sentimiento, se sobresalta y le hace señas a Rentaro para que tome el libro que quería agarrar. Al negarse, la chica abre un libro y le muestra un párrafo para que lea que decía que ella era quien gobernaba esas tierras. Al mirar su brazalete, Rentaro se da cuenta de que ella era la bibliotecaria. Entonces ella nuevamente le señala el libro para decirle que en efecto había dado en el clavo. Ella con su libro nuevamente le pregunta qué buscaba en un lugar como ese. Rentaro, pensando que ella no quería bulla en la biblioteca, a través de gestos le dice que quería una novela divertida que leer. Ella, confundida, le pregunta por qué no abría la boca para hablar. Rentaro, al leer eso, le pregunta por qué ella no hacía lo que ella preguntaba. Entonces ella le dice que no podía hacerlo porque le costaba mucho hablar con los demás, por lo que mejor iría a buscar a alguien más para atenderlo. Rentaro la detiene para pedirles disculpas y pedirle también un libro sobre una historia de amor que terminara con un final feliz. Ella se pone a buscar y, como un pequeño animalito recolectando su comida, recolecta una gran cantidad de libros de ese género. Al darse cuenta, ella se disculpa por ser tan inoportuna, por lo que Rentaro, como buen caballero que es, le dice que como lo había elegido con tanto esmero, se aseguraría de leer absolutamente todos los libros que trajo, cosa que no pudo hacer, ya que para prestarse un libro, la biblioteca tardaba por lo menos una semana en dar una membresía. La chica, al notar que Rentaro estaba decaído, le ofrece darle su libro personal para que lo leyera. Rentaro duda un poco de eso al principio, pero al final acepta felizmente su amabilidad, por lo que después de aceptarlo, la tierna chica se presenta como Shizuka, una de sus compañeras de aula. Al anochecer, Rentaro se pone manos al hombro y comienza a leer la obra, una historia sobre una princesa y su fiel caballero que tras muchas pruebas juntos terminaron enamorándose el uno del otro, pero el destino tenía otros planes para la dulce princesa. Entonces, ¿podrá esta pareja vencer ese trágico destino? Rentaro, al leer esa frase, recuerda las palabras del dios del amor y se pregunta si acaso él podría ser capaz de vencer al destino de sus almas gemelas. Al día siguiente, Rentaro se acerca a ella para devolverle el libro, ya que le había gustado mucho y se lo había leído completo de una sentada. Shizuka, que estaba emocionada con prestarle el libro a Rentaro, ya había llevado a la segunda parte de la novela, por lo que después de aceptar, Rentaro piensa en una manera en cómo agradecerle y le pide que lo siga. Por otro lado, a pesar de que el amor parecía que volvería rivales a las chicas, la realidad era que de cierta manera ellas estaban llevándose bien. Rentaro, como agradecimiento, le da una bebida a Shizuka y tiene una pequeña charla con ella, donde él le dice que a pesar de que había leído muchas novelas, la que le prestó tenía cierto encanto que la hacía especial. Ella le comenta que a ella también le gustaba mucho la parte que a Rentaro le había gustado. Entonces Rentaro le comenta que la manera en cómo se comunicaba le parecía genial, ya que ella se había leído tantas veces el libro que ya se lo sabía por completo de memoria. Ella le responde que teniendo en cuenta su carácter nunca había podido llamar a alguien firmemente su amigo, razón por la que ella adoptó los libros como una manera de consolarse a sí misma. Ella también le agradece por tales elogios, ya que a pesar de conocerla un poco, él no evitaba la persona que ella era realmente. Rentaro, al ver sus ojos, le pide que le vuelva a prestar el primer tomo, ya que se le había ocurrido cierta idea interesante. De vuelta en la biblioteca, la encargada le pregunta a Shizuka si le había pasado algo bueno, ya que últimamente se veía mucho más animada y feliz que antes. Ella, con la cara sonrojada, niega tal acusación. Así, mientras ordenaba los libros, ella ve el libro que hizo que conociera a Rentaro y con un ligero rojizo en sus mejillas, ella recuerda ese preciado momento que significaba mucho para ella. Al día siguiente, al igual que antes, Shizuka nuevamente lleva el siguiente tomo esperando dárselo a Rentaro, pero a diferencia de antes, Rentaro no volvió a acercarse por el libro nuevamente durante días. Mientras ella caminaba por los pasillos, ve que Rentaro a lo lejos estaba en un jardín junto con dos chicas a su lado. Él menciona que últimamente no podía dormir bien debido a que estaba muy ocupado por la noche. Las chicas, al escuchar eso, lo interpretan de cierta manera, así que aprovechando la ocasión, Hakari le da un beso en las mejillas para a sus palabras compartir su energía con él. Karan, al intentar eso, lo que al final termina consiguiendo es darle un buen cabezazo a
Rentaro. Shizuka al ver tal escena se pone triste ya que no le sorprendía que alguien como él tuviera novia y que no tuviera tiempo para estar leyendo en la biblioteca todo el tiempo, ya que hasta el momento nadie había tenido tiempo ni las ganas de hablar con ella, ni en el pasado cuando sus antiguas compañeras la molestaban, ni en casa donde su madre la regañaba por no ser una niña normal como los demás. Días después, para sorpresa de ella, Rentaro nuevamente visita la biblioteca buscándola. Luego de sentarse en su lado, él le pregunta si tenía un teléfono celular. Al confirmarlo, él le pide a Shizuka que instale cierta aplicación. Luego de hacerlo, Rentaro le pide que abra el archivo que le había enviado a través de esa aplicación. Al hacerlo, ella se da cuenta de que era el primer tomo de su novela favorita, que no estaba publicado en formato digital ni disponible en tiendas virtuales. Ahí Rentaro le explica que al presionar una línea de texto, la aplicación leía el texto en voz alta con una voz artificial. En palabras simples, Rentaro había copiado el texto a mano línea por línea en esa aplicación. Rentaro le comenta que la manera en que ella se comunicaba no era la más adecuada, ya que obligaba a la otra persona que también tuviera que leer el texto, pero con esa aplicación y con el libro, ella y la otra persona podían tener una conversación más adecuada mirándose a los ojos como lo hacían los demás. Él también comenta que no puede imaginar lo duro que le resultaba no poder usar las palabras para comunicarse, por eso si él podía hacer algo para ayudarla a comunicarse, estaba más que dispuesto a hacerlo, así que él le pide que haga la prueba diciéndole algo. En ese momento ella suelta un par de lágrimas y con la aplicación le dice que lo quería. Inmediatamente ella se retracta y le dice que no esperaba una respuesta, ya que sabía que su corazón ya estaba ocupado por alguien más y eso lo quería sacar esos sentimientos que tenía atorado en su pecho. En ese momento Rentaro se da cuenta de que esos sentimientos que tenían no eran solo el deseo de salvar a sus almas gemelas, sino era porque él realmente quería a esa tierna compañera llamada Shizuka. Ella al escucharlo le dice que no podían estar juntos ya que el destino no quería que su amor se hiciera realidad. Rentaro le dice que si el destino quería que no estuvieran juntos, entonces lo que tenían que hacer era derrotar ese destino. Es así que al día siguiente Rentaro lleva a Shizuka con las chicas y la presenta como su nueva novia. Karane al escucharlo completamente enojada le dice si acaso se le había podrido el cerebro. Hakari por su lado se conmueve ya que la bondad de Rentaro era tan grande que al momento de conseguir otra novia no había terminado con ellas como lo harían las personas normales. Al escuchar las preocupaciones de ambas, él les dice que será el mejor novio posible para ellas y en caso de no cumplir su palabra cometería seppuku como castigo ante ellas. Luego de tal declaración, Rentaro presenta a Shizuka ante las chicas. Ellas al conocerla se preguntan qué clase de chica será, ya que a simple vista parecía alguien bastante normal como los demás. Acto seguido, ella con su singular habla dice que es un gusto conocerlas, por lo que por el momento ella parecía ser la más rara del grupo. Entonces Rentaro les explica que ella se comunicaba de esa manera ya que le costaba mucho poder usar las palabras. Rentaro también comenta que ella era una bibliotecaria que le encantaba mucho los libros. Además, uno de sus pequeños detalles era que movía los dedos de sus pies dependiendo de lo que estuviera sintiendo mientras leía un libro. Detalles sobre su personalidad que ni ella misma sabía. Rentaro también comenta que cuando Hakari se ponía a pensar solía llevarse los dedos a los labios de su boca de una forma muy atractiva. Y en el caso de Karane solía juguetear con su cabello cuando trataba de ignorar un cumplido hacia ella. Además menciona que cuando se besaban cada una de ellas tenía cierta peculiaridad que la hacía especial en ese sentido. Shizuka al escuchar eso se pone muy nerviosa, por lo que Hakari le pregunta si ella también quería besarse con nuestro protagonista. Ella aún más roja responde que no porque su destino era mantener su castidad hasta el matrimonio. Rentaro le dice que no era necesario que se preocupe por eso, ya que él esperaría hasta que ella se sintiera preparada. Después de eso vemos como las chicas interactuaban entre sí tratando de ganarse a Rentaro, pero debido a que ella era prácticamente alguien nueva, Shizuka no sabía cómo entrar dentro de esa dinámica. Rentaro, teniendo en cuenta que algo como eso podría pasar, comenta que justamente tenía un juego que podría hacer que ellas unieran un poco más sus lazos. La actividad elegida era un juego de cartas en donde el ganador castigaba al perdedor haciéndole cosquillas a su cuerpo, una proposición que enciende mucho el sentido competitivo de las chicas por perder. Así la primera perdedora del juego fue Karane, que con una gran sonrisa en su rostro acepta feliz las cosquillas de Rentaro. Al momento de hacerlo, Karane se pone tan roja que parecía que Rentaro estaba haciendo algo lascivo con ella. La segunda en perder, para sorpresa de nadie, fue Hakari. Ella inmediatamente, fiel a su estilo, trata de torcer las cosas para que él toque sin restricción sus encantos femeninos. Al momento del castigo, ella se pone tanto en el acto que tuvo que detener a Rentaro, ya que casi por reflejo termina meándose a él mismo. La siguiente que pierde, para sorpresa de nadie nuevamente, es Shizuka. Ella a su modo termina usando su aplicación para simular un supuesto ataque de risas. Entonces lo siguiente que el dúo piensa es que no estaría para nada mal que alguna de ellas ganara para poder tocar el cuerpo de su amado, por lo que después de una feroz competencia, la que termina ganando era Shizuka. Pero contrario a lo que querían hacerle las demás si hubieran ganado, lo único que Shizuka termina haciéndolo a Rentaro era darle algunos piquetes por su cuerpo. Hakari al ver su actitud se pone pensativa sobre ella y se da cuenta que en términos fríos ella era un enemigo mucho más formidable que Karane, ya que la actitud que normalmente tenía hacía que uno quisiera protegerle como un tierno animalito pequeño. Acto seguido Rentaro anuncia que tenía que ir al baño, por lo que después de hacerlo, Karane le pregunta qué era lo que pretendía, ya que se había dado cuenta que ella se estaba conteniendo al momento de hacerle cosquillas a Rentaro. Ella comenta que sentía que no debía meterse en medio ya que ellas ya estaban con Rentaro antes de ella. Karane le responde que no era necesario
que se contuviera, pues ella también era una novia de nuestro protagonista. Luego de una pequeña charla entre ellas, Shizuka menciona que en realidad el miedo hacía que ella se paralizara en el acto. Karane, entre lágrimas, le pregunta a Hakari si en realidad daba tanto miedo como para lograr ese efecto en ella. Entonces Shizuka le aclara que en realidad su miedo era por otra cosa, ya que haciendo retrospectiva, ella no podía competir con las cualidades que hacían especiales a cada una de ellas, pues a su parecer ella solo era una chica normal con un cuerpo similar al de una niña y con una personalidad melancólica y reservada. Al escucharla, Karane le dice que era muy adorable su percepción y se disculpa por decirle que le irritaba su actitud. Hakari por su lado le dice que no debía preocuparse por eso, ya que si le preguntaba estaba segura que Rentaro encontraría muchas buenas cualidades de ella en un instante. Acto seguido, Karane interviene para decirle que no había necesidad de contenerse por ella, ya que si quería algo debía hacérselo saber a Rentaro. Por otro lado, vemos que lo que estaba sucediendo era en realidad parte del plan maquinado por Rentaro para que ellas se soltaran y se pudieran llevar un poco mejor. Así que cuando él vuelve donde ellas, Karane le pide que vuelvan a repetir el castigo de antes. Ahí Shizuka, armada de valor, le dice a Rentaro que quería un beso con él, ya que sus supuestos votos de mantenerse pura eran en realidad una mentira. Así, después de una caricia de Rentaro a su cabeza, se acercan poco a poco y ambos tienen su primer beso como pareja. Por su lado, las chicas también estaban con ganas de eso, por lo que Hakari, adelantándose a Karane como siempre, se acerca a Rentaro y con un tierno tono de voz le pregunta si sigue gustando de ella, dándole a Rentaro un dulce beso como respuesta ante su pregunta. Al acercarse a Karane, ella le dice que no le interesaba en absoluto ese tipo de cosas, acercándose a él como una señal para que le haga lo mismo que a las otras. Así que después de rozarse un poco, al final ella termina aceptando que realmente quería un beso de él, dándoselo en el acto. Así, las tres con un poco de esfuerzo pudieron acercarse un poco más como grupo y pudieron acercarse un poco más a su novio Rentaro. Días después, las chicas estaban viendo los resultados de los últimos exámenes que habían dado. Ellas mencionan que Rentaro no estaba con ellas ya que volvió al aula para recoger su teléfono lleno de sus preciados recuerdos juntos a sus novias. Luego de encontrar su teléfono, Rentaro nota que una de sus compañeras llamada Nano seguía ahí haciendo sus deberes. Entonces Rentaro le pregunta si no iría a ver los resultados de los exámenes. Ella le responde que no necesitaba hacerlo ya que sabía que era la primera de todos y solo sería una pérdida de tiempo el hacerlo. Al momento de verse a los ojos, Rentaro, como en anteriores veces, vuelve a sentir esa descarga eléctrica recorrer por todo su cuerpo. Así Rentaro le pregunta si no le importaría ir a ver juntos el resultado. Ella le responde que no, ya que ya le había dicho que era una pérdida de tiempo el hacerlo. Luego de volver con las chicas, vemos que Hakari había obtenido el puesto 25 de 240. En cambio, Shizuka había logrado el puesto 44 y Karane había obtenido un modesto puesto 87, un puesto mejor que nuestro protagonista. Rentaro, al mirar un poco más la lista, ve que la primera en el ranking efectivamente era Nano. Ahí las chicas le comentan que Nano se enfocaba tanto en la eficiencia que oyeron algunos rumores que decían que era una IA con forma humanoide muy avanzada. En clase de biología, Rentaro queda en un grupo con Nano para hacer un trabajo de esa materia. Él, al observarla, se da cuenta de lo hermosa y elegante que era esa chica que parecía una IA. Al momento de llevar el microscopio para hacer el trabajo, él nota que Nano ya estaba dibujando la membrana de la cebolla directamente del libro. Al cuestionarle, ella menciona que la práctica era inútil ya que lo que necesitaban ya estaba documentado en un libro adecuadamente. Rentaro le responde que deje eso de lado ya que el profesor estaba mirando cómo perdían el tiempo. Una vez que el profesor se va, ella nuevamente se pone a dibujar el libro a través del microscopio. Rentaro, al notar su actitud, finalmente comprende que decían que era una IA porque era tan fría como un robot. Acto seguido, ya que ella seguía intentando hacerlo con su método, Rentaro toma la cebolla y se pone a cortar un poco de esta para verla por el microscopio. Al momento de hacerlo, él tiene un pequeño corte en el dedo, por lo que al momento de lavarse el dedo, Nano le comenta que tenía una forma más efectiva para curar su herida que yendo a la enfermería. En ese momento ella toma el dedo de Rentaro y se lo mete a la boca, donde comienza a lamer su dedo de una forma bastante explícita. Después de terminar la práctica, Rentaro nuevamente se acerca a ella para agradecerle por haberlo ayudado durante la clase. Él le comenta que le gustaría compensárselo dándole quizás un refresco o algo así. Ella inmediatamente le responde que no, ya que los refrescos no eran lo suficientemente eficientes para la hidratación. Rentaro una vez más lo intenta diciéndole que quería conocerlo un poco mejor, pero ella responde que no le importaba el hacerlo, pero que a ella eso le parecía algo inútil sin sentido. Nuevamente Rentaro lo intenta diciéndole que para él divertirse charlando en cierta manera era algo productivo de hacer. Nano, como al principio, le responde que nunca había hecho algo como eso ya que lo consideraba improductivo, pues eso no le daría ningún tipo de resultado académico ni mejoraría las posibilidades de tener un futuro más placentero. Rentaro la replica diciéndole que la diversión le daba sentido a la vida, pero Nano nuevamente le responde de manera contundente que hacer algo como eso no le daba ningún beneficio ni le aportaba nada que realmente se pudiera considerar productivo por la sociedad. Es más, el mismo debate con él para ella ya era una pérdida de tiempo sin sentido. Al momento de irse, Rentaro se puso pensativo sobre si ella realmente era una de sus almas gemelas predestinadas. Por la noche vemos que mientras Nano estaba haciendo sus deberes, los recuerdos de la práctica se hicieron presentes. Al recordar eso, ella con las mejillas sonrojadas se pregunta por qué razón le hizo eso a Rentaro si sabía que el método no era del todo efectivo. Al darse cuenta de lo ilógico que parecía que ella estuviera perdiendo el tiempo recordando eso, e inmediatamente comienza a escribir los decimales de pi para tratar de concentrarse de nuevo. Sin embargo, lo que parecía que en un principio funcionó, realmente no hizo ningún efecto en su concentración, ya que por más que escribía,
escribía, esa instrucción no se quitaba de su cabeza. Es así que al día siguiente ella cita a Rentaro para confesársele y pedirle que salieran juntos. Rentaro inmediatamente acepta salir con ella, pero antes de concretar el acto, ella inmediatamente le pide cortar, ya que para ella el romance adolescente era inútil y una pérdida de tiempo. Antes de que ella se fuera, Rentaro le dice que no iba a dejar pasar ese amor tan fácil, porque él, a diferencia de ella, ya había sido rechazado como 100 veces, por lo que romperle el corazón una vez más no sería suficiente para terminar por completo con ese amor. Así que con su convicción firme le pide una cita como una última oportunidad de demostrarle que el amor no era una pérdida de tiempo para alguien que estaba enamorado. Así, días más tarde, la cita finalmente había llegado. Rentaro, al verla en ropa de calle, se emociona por lo linda que se veía así. Él tenía la misión de lograr que ella se divierta como nunca para que pueda apreciar mejor el pasar momento con otras personas. Lo primero que hacen es subir a un carrusel. Ahí ella menciona que no le gustaba para nada ese juego, y al ver que Rentaro llevaba una cámara instantánea le comenta que no le parecía para nada eficiente, ya que esas cámaras eran de un solo uso y no podían almacenar las imágenes que se tomaba con ellas. Aún así, Rentaro le toma una foto donde, como siempre, ella sale muy seria en ella. Lo siguiente que hacen es entrar a una casita del horror, donde, como ella antepone lo lógico frente a la experiencia del lugar, comenta que no debería llamarse casa del horror, sino casa de los humanos. Lo siguiente que hacen es subir a unas tazas giratorias, donde ella siente que el juego era una locura, ya que a término lógico no tenía ningún tipo de sentido que alguien quisiera sentarse para girar de esa manera. Luego de eso, la pareja visita un laberinto, donde ella trata de mirar encima de las paredes para llegar más rápido a la salida. Al final, Rentaro lleva a Nano una rueda de la fortuna, porque a su parecer eso era algo que definitivamente no podía faltar en una cita. Ahí, él, al ver cómo temblaba, le pregunta si acaso le tenía miedo a las alturas. Al confirmar su acrofobia, él le pregunta si le gustaría que él se sentara a su lado para que se sintiera segura. Una vez que lo hace, ella toma la manga de Rentaro, que después de un movimiento de él se torna en un agarre de manos como el de dos amantes enamorados. Al finalizar la cita, Rentaro le muestra las fotos que tomó durante la cita. En algunas ella se veía feliz, pero en otras ella se veía seria como siempre. Entonces Rentaro le pregunta qué le había parecido la cita. Ella responde que ciertamente se había divertido más de lo que esperaba, pero solo eso, ya que a su parecer no había conseguido nada de valor como cualquier día sin utilidad. Rentaro, ante eso, le dice que no tenía por qué disculparse, ya que apreciaba que le fuera sincera y no le mintiera respecto a eso. Así que, como solo había sido un día sin nada de utilidad, lo mejor era que no quede recuerdo de un día tan inoportuno como ese. En el momento que Nano ve que Rentaro iba a quemar las fotos, recuerda sus palabras sobre la inutilidad de esas cámaras al no guardar nada, y en un acto de reflejo ella toma las fotos antes de que comiencen a quemarse. Inmediatamente Rentaro se disculpa y le comenta que tuvo que recurrir a eso, ya que si ella realmente no hubiera ganado nada, no hubiera sentido miedo de perder algo que considerara valioso, ya que si lo pensaba bien, aunque no hubiera ganado nada para el futuro, lo cierto era que se había conseguido algo ese día, algo que era tan valioso para ella que no quería perderlo de ninguna manera. Al escuchar sus palabras, ella comienza a soltar lágrimas sin saber el porqué. Rentaro le explica que, aunque no lo crea así, los momentos felices sí tenían sentido en la vida de alguien, ya que eran estos mismos los que le daban sentido a la monotonía absurda de existir. Luego de llorar un poco más, ella nuevamente, como antes, le pide a Rentaro iniciar una relación con ella. Nano agrega que con ese romance pensaba hacer las cosas que nunca hubiera imaginado hacer. Rentaro inmediatamente acepta, con lo que ella le da un gran beso para sellar su noviazgo oficialmente, mencionando que cumplirá sus deseos sin preocuparse por los detalles, ya que eso sería eficiente para su relación. Así, al día siguiente Rentaro la presenta como su nueva novia frente a las demás. Las chicas mencionan que no les importaba si él tenía una nueva novia, ya que al fin y al cabo cada una tenía una circunstancia especial por la que había comenzado a salir con él. Hakari menciona que, dejando eso de lado, lo que realmente tenía relevancia era la cita en el parque que había tenido con ella. Entonces Rentaro menciona que tal vez podrían ir a algún lado el fin de semana en conjunto, así que Hakari aprovecha la ocasión para sugerir una piscina pública, ya que ella ya estaba tramando un plan para acercarse aún más a Rentaro. Días después vemos que Karan estaba en una tienda de ropa. Ella no sabía qué elegir, ya que nunca le había mostrado un traje de baño a algún chico, pero si se trataba de Rentaro, tal vez por él podría hacer el esfuerzo. Llegado el día de la piscina, vemos que las chicas de grandes atributos estaban demostrando sus grandes dotes a través de trajes de baño reveladores. Tras ver eso, Rentaro finalmente lo entendió. Él finalmente podía morir en paz tras tal revelación. En el momento que Karan sale, Rentaro ve que estaba completamente tapada, por lo que él le dice que vuelva a los vestidores, ya que creía que había salido desnuda. Ella le dice que no se preocupe, ya que solo sentía un poco de frío, por lo que se quedaría ahí mientras ellos se divertían. Una vez que el grupo se mete en la piscina, sin saber el porqué, Shizuka comienza a dar vueltas por el lugar. Por su lado, Hakari se acerca a él disimuladamente para hacerle sentir todo el por que tenía en su delantera. Nano, al ver lo que ella pretendía hacer, agarra de la mano a Rentaro y se lo pone ahí, mientras le decía que ella también le quería mostrar su atractivo femenino, y la manera más eficiente de hacerlo era precisamente así. Hakari, al ver eso, comienza una competencia sobre si eran mejores las blanditas y grandes o las firmes y de buena forma. En el momento de preguntarle, se dan cuenta de que Rentaro se había desmayado por lo sobreestimulante de la situación, así que ellas tratan de dar respiración boca a boca, pero al final, como ninguna de ellas sabía cómo hacerlo exactamente, deciden ir a buscar un salvavidas de preferencia hombre. Por otro lado, vemos que Shizuka seguía dando vueltas mientras las chicas estaban en su batalla, y al darse cuenta que el asunto se veía mal, empezó a pedir ayuda por su teléfono. Luego de estar así un rato, su flotador terminó pinchándose
ahogándose, por lo que ella al final acabó naufragando en una isla dentro de la piscina. Volviendo con las chicas, mientras ellas estaban corriendo en busca de un salvavidas, unos chicos de repente las interrumpen para tratar de acercarse a ellas. El más degenerado de ellos en su mente pensaba que tocar los brazos de una chica era igual a tocar sus atributos pero sin ser ilegal. Cuando el degenerado estaba a punto de hacerlo, Nano le detiene, pero el que hacía honor a su título conviene que como ella lo había agarrado, entonces él tenía derecho a tocar sus atributos. Antes de que lo haga, Nano le da un piquete en los ojos para que se calme de una vez. Sin embargo, los otros chicos se ponen serios y mencionan que no aceptarán un no por respuesta. Al momento de escuchar eso, Nano se sacrifica diciendo que aceptaba pasar un rato con ellos si dejaban que su amiga se fuera. Hakari no deja pasar eso y grita que ninguna de ellas pasara un solo segundo con ellos, ya que Rentaro no permitiría que alguna sufriera de ninguna manera. En ese momento uno de los chicos intenta agarrar a las chicas, pero Rentaro se pone enfrente para detener la agresión a sus novias. Rentaro entonces menciona que compensará lo que hicieron sus novias dejando que se lo lleven a él a donde quisieran ir. Uno de los chicos le dice que lo dejará ir pero solo a él y a su novia. Rentaro le responde que las dos eran sus novias. El chico le dice que le probará que eso era verdad. Rentaro en un principio se niega a darte el espectáculo, pero las chicas toman la iniciativa y cada una termina besando a Rentaro para probarlo. Entonces los chicos al ver eso aceptan su derrota y terminan huyendo del lugar sin molestar más. Entonces las chicas les preguntan cómo es que había recuperado la conciencia de repente. En ese momento vemos que mientras Karan estaba luchando con su complejo, ella de repente escuchó el ruido que ellos estaban haciendo. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, le fue a contar a Rentaro. Él no reaccionaba a sus palabras, pero cuando escuchó que estaba molestando a sus novias, revivió como Undertaker y fue a su ayuda sin pensarlo. Mientras estaba en su momento emotivo, ellos recuerdan que en su alineación faltaba alguien tierna que no podía hablar. Rentaro al darse cuenta corre de inmediato en busca de ella. A pesar de que ella intentó en un principio que la notara, Rentaro no pudo verla, por lo que ella no tuvo más remedio que usar su voz, que a pesar de que era imperceptible para las demás personas, Rentaro sí pudo oírla y pudo rescatarla de la isla donde había naufragado. Sin embargo, todavía había un problema más que tenía que solucionar. Era el complejo que Karane tenía frente a los atributos de las otras chicas del grupo. Ella trata de dar una excusa, pero es fácilmente desestimada por Rentaro. Entonces él le dice que no había por qué compararse con Nano y Hakari, ya que ellas, incluso en su grado, eran excepcionales en ese aspecto respecto a las otras chicas. En cambio, Shizuka y ella eran el estándar normal de su grado, por lo que no había por qué obsesionarse con los atributos que ellas tenían. Karane le responde que el caso de Shizuka era distinto, ya que ella tenía el factor de ser pequeñita y adorable, lo cual era prácticamente lo opuesto a ella. Rentaro entonces le dice que se levante y revela el traje de baño que llevaba debajo de la toalla. Rentaro entonces menciona que se veía estupenda en ese traje de baño, y antes de que ella huyera, la abraza para que sintiera lo rápido que latía su corazón después de verla en ese traje de baño. Además menciona que no se trataba de ser mejor o ser peor, ya que cada una de ellas era única y maravillosa. Entonces Rentaro le pregunta si todavía tenía frío. Ella le responde que no, por lo que finalmente ella pudo ir con las demás y así divertirse en conjunto con las otras chicas de la familia Rentaro. Días después, Rentaro es arrastrado por las chicas ya que estaba a la venta un pastelillo con temática de enamorados. Mientras estaban en eso, él de repente pasa por un club donde, como en ocasiones anteriores, siente ese shock electrizante recorrer por todo su cuerpo. Es por eso que al día siguiente él visita el club de química buscando a la chica con la que había sentido la electricidad del alma gemela. Al entrar, él ve que ella no se encontraba y en cambio estaba una chica de pequeña estatura llamada Kusuri. Ella, como bienvenida, trata de darle a Rentaro un té de color muy sospechoso en un recipiente de química. Rentaro trata de rechazar, pero como ella no lo escuchaba, decide simplemente beber un poco del té ofrecido. Un rato después, ella regresa anunciando que había creado una medicina que tenía la propiedad de hacer que el hierro de la sangre tenga propiedades magnéticas. Rentaro obviamente se niega a probar tal cosa, pero ella a través de un poco de fuerza termina dándole de beber esa sustancia a nuestro protagonista. Después de beberlo, Rentaro ve que la medicina era bastante efectiva como ya había dicho. Entonces Kusuri menciona que olvidó mencionarle que esa medicina le causaría un terrible estreñimiento por 3 días y 3 noches. Acto seguido, ella le muestra que también había preparado una medicina con el polo opuesto al de él, que inmediatamente después de beberla, ella sale disparado pegándose a él. Ella menciona que si tomaran la misma poción pero en distintas posiciones, seguramente quedarían de una manera no muy apta para todo el público. Al intentar separarse, ella se da cuenta de que la atracción era mayor de lo esperada, aunque el efecto solo duraría como máximo 10 minutos. Pero como ella ya se había aguantado mucho rato las ganas de ir al baño, estaba a punto de dejar que el llamado de la naturaleza sucediera. Sin embargo, ella le aclara que como se concentraba tanto en crear medicinas, ella llevaba un pañal por debajo en caso de que algo como eso sucediera. Luego de tal evento, Kusuri menciona que le encantaba tanto crear medicinas que ella misma había tomado medicinas como la visión nocturna, el ventriloquismo y el crecimiento y decrecimiento de su cuerpo. Rentaro, al ver lo deslumbrante que ella se veía mientras le mostraba sus medicinas, queda encantado con la extraña chica del club de química y se pregunta a sí mismo por qué estaba sintiéndose así por ella. Entonces Kusuri le aclara que el té que había bebido antes no era nada más ni nada menos que una poción del amor que le había dado porque se enamoró de primera vista de él y quería que saliera con ella. Kusuri estaba segura que no podría rechazarla tras beber su poción, pero Rentaro inmediatamente trata de vomitar la bebida para sacarla de su sistema por completo. Entonces Kusuri, entre lágrimas, se pregunta si acaso él odiaba tanto la idea de salir con ella hasta el punto de hacer eso. Rentaro le aclara que ese no era el caso, sino que quería que le gustara
comportara de una forma natural en caso de aceptar sus sentimientos. Acto seguido, debido a que su cuerpo rechazaba la medicina, él entró en un estado de glitcheo continuo. Kusuri, viendo que era imposible darle el antídoto, toma un poco y a través de su boca se lo da de beber para que vuelva a la normalidad. Luego de parar las convulsiones, ella se decae porque el efecto de la poción del amor había terminado, pero Rentaro le pregunta que si el efecto había terminado porque todavía la veía tan adorable como antes. Al verse a los ojos, ellos se ponen extremadamente rojos, así que Kusuri, sin perder la oportunidad, se pone de rodillas y le suplica que salga con ella, ya que estaba tan enamorado de él como de sus medicinas que no sabría qué hacer en caso de que la rechazara. Rentaro no sabía qué hacer, pero antes de decir algo, él se da cuenta que de repente ella comenzó a crecer tanto hasta parecerse a la chica que vio el día anterior. Ella menciona que seguramente volvió a su forma original, ya que posiblemente vivió del neutralizador al momento de dárselo. Entonces Rentaro le pregunta qué se supone que había neutralizado. Ella responde que esa era su forma original, y la forma pequeña que tenía era el efecto secundario de una bebida de la inmortalidad fallida que había bebido antes. Ella también le comenta que en realidad ella era mayor que él y que prefería su versión pequeña, ya que podía moverse mejor y tenía una mejor visión así. Rentaro, confundido, se da cuenta que ella era su alma gemela, y ahora él, entre rodillas, le dice que será un gusto salir con ella. Así, tras aceptar, él sigue su rutina habitual y les pide permiso a las chicas para salir con ella. Nano menciona que teniendo en cuenta la eficiencia, Rentaro era un genio por salir con varias chicas a la vez. Por su lado, Karane le pide que se presente y mencione qué cosas le gustaba. Al momento de hacerlo, ella les comenta que le encantaban los fármacos. Rentaro también les aclara que tenía ese aspecto por una medicina y en realidad ella estaba en tercero de preparatoria. Así, Kusuri menciona que había traído distintos tipos de medicinas para todas. Para Karane había uno de aumento de dotes femeninos, uno de aumento de curvas y uno de aumento de la feminidad. Karane, enojada, le pregunta quién le había dicho esas cosas de ella. Kusuri le responde que había sido Rentaro, por lo que Karane inmediatamente lo agarra y le hace una llave por decir esas cosas sobre ella. Kusuri le aclara que no había dicho cosas como esas, sino que había mencionado que ella era esbelta y bella y algo tímida al momento de expresar sus emociones, por lo que ella termina disculpándose por haberle hecho daño a su amado. Lo siguiente que hace es ofrecerle una medicina a Hakari que técnicamente la hacía más atractiva. Ella, al pensar lo que podría hacer con Rentaro, la toma de inmediato sin pensarlo. Al momento de hacer efectos, Hakari se da cuenta que en realidad esa medicina lo que hacía era volver su sudor corrosivo para la ropa. Rentaro, para evitar que siguiera avergonzándose, le da de su ropa de gimnasia, pero ella a su estilo comienza a oler la ropa y ya que se le había pasado el efecto, al final le agradece a Kusuri por haberle dado ese fármaco. Lo siguiente que les muestra era la medicina de fantasía conejil para Shizuka. Al beberlo, a ella le salen un par de orejas de coneja que dejan extremadamente encantado a Rentaro. Lo siguiente que les muestra era medicina que le daba un control capilar completo a la efectiva Nano, una medicina que le permitía usar su cabello como si de brazos extras se trataran. Ella, nada más bebérselo, acerca a Rentaro hacia ella para darle un beso apasionado. Kusuri le comenta que cada frasco duraba alrededor de 10 minutos, pero después del segundo se arriesgaba a quedarse calva. Nano lo reflexiona y menciona que sin cabello gestionar su tiempo sería aún más eficiente. Rentaro le pregunta si estaba segura. Ella entonces le pregunta si la seguiría queriendo así. Rentaro, con convicción, le dice que incluso si fuera un extraterrestre la seguiría queriendo de igual manera, pero a él personalmente le gustaba mucho el precioso pelo que tenía. Por la tarde, mientras conversaban, Kusuri menciona que su sueño era entrar en un grupo de investigación para crear todo tipo de fármacos maravillosos. Acto seguido, ella menciona que quería ir al baño, pero como llevaba pañal, quería hacerlo ahí mismo. Rentaro lo convence de lo contrario, por lo que antes de irse al baño les dice que no bebieran el té de Rentaro, ya que la mezcla era distinta para chicos y chicas. Hakari ve que un termo era mucho más grande que el otro y, usando la lógica de la cantidad, les da el termo de Rentaro a las chicas. Kusuri, al momento de darse cuenta, les dice que vomiten de inmediato ese té, ya que el té de Rentaro contenía una medicina que hacía que el que lo beba tenga unas ganas incontrolables de besar. Ella quería dárselo a Rentaro, ya que creía que el beso que tuvieron antes no contaba como beso realmente. Rentaro le aclara que no necesitaba de una medicina si es que quería un beso. Es así que cuando ella estaba a punto de dárselo, Karane la agarra y en un estado de inconsciencia temporal la manda a volar lejos. Al momento de recuperarse, ella recuerda cómo es que debido a sus experimentos el club de química se había quedado sin miembros, así que ella le aclara a Rentaro que lo que ellas sufrían eran los efectos secundarios de la medicina, ya que esa medicina no podía ser bebida por mujeres debido a que el deseo masculino hacía que los hombres quisieran más el contacto físico, contrario a las mujeres que preferían el placer emocional. Básicamente la medicina las volvía en una especie de zombies super fuertes que solo podían pensar en besar mucho a la persona que amaban, además que si lo atrapaban no lo dejarían escapar y en caso de no darle el antídoto antes de digerirlos, ellas quedarían así para siempre, por lo que Rentaro y Kusuri solo tenían una hora para crear el antídoto y volver a la normalidad a las chicas. Antes de que los atrapen, Kusuri le dice que corran y agrega que no podía crear el antídoto en esas condiciones, por lo que debían llegar al laboratorio lo antes posible. Mientras corrían por los pasillos, el dúo es sorprendido por las zombies besadoras, así que Kusuri, buscando que lanzarles, saca una medicina que podía derretir la piel de la cara. Rentaro obviamente le prohíbe usarlo y decide mejor seguir corriendo. Sin embargo, la subdirectora, adelantándose a ellos, trata de atraparlos, pero Kusuri por reflejo
termina tirándole la medicina encima, que debido a que ella llevaba tantas capas de maquillaje no le hizo absolutamente nada, por lo que antes de irse, Rentaro comenta que no funcionaba porque ni siquiera la ciencia podía con monstruos como esos. Mientras corría, Rentaro se da cuenta que las chicas se habían separado para seguramente mostrarlo a través de un cuello de botella. Además se da cuenta que solo estaban siguiéndolo a él, por lo que le dice a Kusuri que lo mejor era separarse para que por lo menos uno de ellos llegara. En medio camino, Rentaro ve que Shizuka, la que lo estaba siguiendo, se da de enfrente con el suelo, por lo que como buen caballero que es, la toma entre sus brazos y la lleva a la enfermería para ponerle una venda en la frente. Shizuka en modo zombie agarra a Rentaro y lo tumba en la cama para darle sus buenos besotes, y vaya que le dio unos largos y apasionados besos. Rentaro en un principio al sentir su amor casi se da por vencido, pero después de recordar que la Shizuka que ama se perdería por completo, la aparta y la pone en un gancho de ropa para que no lo siga. En medio camino se encuentra a Hakari y Karane, que aún en modo zombies colaboran para agarrar a Rentaro mientras corría. Al sentir sus besos, Rentaro se da cuenta que aún así ellas seguían discutiendo respecto a él. Al ver su interacción, las empuja un poco y termina haciendo que se besen, y contrario a lo que parecía, al final ellas terminan besándose apasionadamente enfrente de Rentaro. Él, al verlas, se emociona un poco y así después de unos minutos, él finalmente llega al laboratorio, donde Nano ya lo estaba esperando. Rentaro, para evitar que ella lo vea, no le queda más opción que refugiarse en un casillero, donde coincidentemente se encuentra a Kusuri. Entonces Rentaro le pregunta qué hacía ahí. Ella le comenta que al igual que a él, ella también estaba siendo perseguida por Nano, por lo que Rentaro se da cuenta de que a pesar de que ella es una zombie, ella no había perdido su gran inteligencia que la caracterizaba. Kusuri le dice que haga de cebo para que ella pueda ingresar al laboratorio. Sin embargo, Rentaro le comenta que aún así era posible que ella se dé cuenta que al momento de salir del casillero, él estaba haciendo ese señuelo para que ella se cuele en el laboratorio. Kusuri, al ver cómo él estaba sufriendo por saber qué hacer, le comenta que siempre era así. Por culpa de su adicción a los fármacos, ella había perdido a todos los miembros de su club. Ella le pide perdón a Rentaro, ya que no quería que la odie porque le gustaba mucho. En ese momento ella recuerda que siempre llevaba una dosis propia para neutralizar sus fármacos. Rentaro entonces se da cuenta que neutralizando a Nano, ellos podrían fabricar más fácilmente los antídotos. Pero antes de hacer algo, Kusuri inmediatamente se bebe el antídoto y vuelve a su forma original de senpai. Sin embargo, dado que solo había bebido un sorbo, ella no tenía mucho tiempo, por lo que ella planeaba usar el tiempo para amarrar a Nano y poder entrar en el laboratorio. Al momento de hacerlo, Nano inmediatamente se da cuenta que era Kusuri, ya que ella siempre usaba el zip al final de sus palabras. Así que a Rentaro se le ocurre un plan y comienza a correr con Nano muy cerca de él. Una vez llega a su destino, al más puro estilo de la película Resplandor, ella destroza la manija y logra entrar en la habitación, donde agarra a Rentaro y comienza el acto de los besos apasionados. Así, cuando todo parecía haber llegado a su fin para nuestro protagonista, repentinamente Kusuri aparece para darle el antídoto que había logrado fabricar. Resulta que Rentaro había planeado llevarse a Nano a un lugar alejado para que cuando se le pase el efecto senpai a Kusuri, ella pudiera desatarse sin hacer esfuerzo y pudiera fabricar los antídotos sin problemas. Después de un largo rato durmiendo, las novias finalmente se despiertan de su letargo. Ahí Hakari se intenta disculpar con él, pero al recordar que en realidad con la que se estuvo besando todo ese tiempo era con Karane, ella finge no recordar nada. Además, trata de buscar el apoyo de Karane con lo de la amnesia. Ella en un principio dice que lo recordaba, pero al darse cuenta que en realidad ella se había besado apasionadamente con Hakari y que además no querían separarse cuando intentaron darles el antídoto, ella apoya a Hakari en eso de que no recordaban nada de lo sucedido. Acto seguido, Kusuri se disculpa con ellas por casi haberlas convertido en zombies no pensantes. Rentaro le dice que a pesar de que ella las convirtió, ella también las había salvado, por lo que no tenía que ser tan dura consigo misma. Además, le promete que podía contar con él para solucionar todos los daños que pudieran hacer sus medicinas, así que no había razón para dejar de fabricar sus fármacos, ya que a su gusto personal, cuando ella se veía tan deslumbrante creando sus fármacos, era el momento donde más le gustaba a esa Kusuri. Declaración que deja impresionada a las chicas y provoca que Kusuri finalmente tenga el preciado beso que buscaba. Luego de tales acontecimientos, vemos que Hakari estaba hablando con alguien que aparentemente parecía ser su madre. Esta, después de decirle algunas palabras, deja completamente en shock a Hakari. Días después, vemos que Rentaro estaba de visita en el parque floral Lobesono junto con todas sus novias. Kusuri menciona que era el lugar perfecto para recolectar plantas para sus fármacos. Por su lado, Rentaro le agradece a Hakari por haberlos llevado hasta ahí, ya que el lugar parecía ser perfecto para tener una cita con todas las chicas. Hakari le dice que le alegraba que le haya gustado, ya que ella también quería visitar el lugar y hacer algo con él. Antes de que continuara, a través de un megáfono se anuncia que el lanzamiento de ramo mensual estaba a punto de comenzar. Ahí Hakari les explica que esa atracción consistía en que quien atrape el ramo de novia podría tomarse fotos en un vestido de novia junto con su pareja. Anuncio que enciende mucho el sentido competitivo de las chicas por tomarse la foto con su amado. Por su lado, Hakari recuerda que desde que era pequeña ella había soñado tomar ese vestido de novia y sacarse esa foto que emulaba el amor de una pareja enamorada. Al acercarse al podio, el grupo ve que había una absurda cantidad de gente y que de entre ellos, una de ellas decía a su grupo que debían atrapar ese ramo para sacarse fotos con su querido Yu. Era la capitana de un grupo de motociclistas llamados los Gorilas. Hakari, al ver que era prácticamente imposible
imposible vencer a alguien como ellos, propone que lo mejor era trabajar juntos para que una vez que ganaran el ramo se sortearan entre ellas quién sería la que se sacaría las fotos junto con nuestro protagonista. Rentaro le pide a Shizuka que solo esté de apoyo para ellos, ya que el juego podría ponerse un poco rudo y ella podría perderse en el lugar. Por su lado, Kusuri toma su antídoto para ponerse en modo senpai y así poder tener más chances de conseguir el ramo. Rentaro, al ver lo animado que estaba el grupo gorila con su capitana, decide sacar una toalla, escribir en ella y llamar a su grupo a la familia Rentaro. Al momento de competir, vemos como la ternura de Shizuka incluso pudo conmover al grupo de los gorilas. Llegado el momento del juego, el narrador anuncia que estaba prohibido golpear a otros participantes por el ramo y también anuncia que la lanzadora sería una lanzadora de bala de fama mundial conocida como el brazo supersónico, quien resultaría ser nada más ni nada menos que la subdirectora del colegio, que ya era conocida por ser muy atlética. Una vez comienza el juego, Rentaro nota que de repente miembros de los gorilas salían disparados hacia los competidores, derribándolos en el acto. Resulta que como ellos consideraban eso como simples entrenamientos, no llegaban a infringir las normas del evento, ya que no golpeaban directamente a los competidores, sino que eran simples daños colaterales. Cuestión que como uno de ellos iba directamente a Hakari, Karane decide unirse simbólicamente para, entre comillas, entrenar con la líder del grupo. Sin embargo, los otros miembros, a la orden de la capitana, usan una técnica que desvía la trayectoria del ramo hacia ellos. Cuando todo parecía estar perdido para la familia Rentaro, de repente a lo lejos se avista que Shizuka, a razón del torbellino, estaba volando por los aires en la misma trayectoria del ramo. Ella, sin pensarlo, agarra el ramo, ocasionando que suelte la toalla con la que estaba en el cielo y caiga en picada hacia el piso, donde gracias al poder de los airbags naturales de las chicas y a la gran atrapada de Rentaro no le termina pasando nada. Por otro lado, Karane, al ver el llanto de la jefa, le agradece por el entrenamiento y por haberla salvado, ya que si ella hubiera intentado detener la caída de Shizuka, solo habría quedado con un profundo hueco en su corazón. Volviendo con las chicas, Hakari menciona que era hora de ver quién sería la afortunada de sacarse las fotos con Rentaro. Ella ya estaba preparada para tal eventualidad como esa, pues conocía bastante bien lo difícil que llegaba a ser conseguir el ramo. Hakari comenta que ella tenía un juego preparado para que ella sea específicamente la ganadora de las fotos. El juego era el de sacar un palillo, siendo precisamente en suyo el que tendría una señal de la corona ganadora. Hakari incluso había considerado que Nano sería la primera en sacar por su obsesión con la eficiencia, pero incluso ella no sabía que Nano sugeriría que todas sacaran al mismo tiempo para mejorar aún más la eficiencia. Hakari estaba impactada, ya que incluso ella no había tenido en cuenta cuán eficaz podría ser Nano. Sin embargo, contrario a toda probabilidad, ella aún así logra sacar el palillo ganador del evento. Por fin podría cumplir el sueño que tenía desde que era niña. Antes de poder hacer algo, su felicidad es interrumpida por Kusuri, que como sea quería tener la apreciada foto con Rentaro. Hakari, al verla, se da cuenta que no era correcto que ella tenga la foto con Rentaro, ya que Kusuri por lo menos podría guardar la foto como un recuerdo preciado para ella. Así que ella le dice que si quería podía tener la foto con Rentaro como quería. Kusuri, al escucharla, se disculpa con ella por la rabieta y le dice que era mejor que todos se tomen la foto juntos para que tengan un recuerdo preciado del lugar. Y así la familia Rentaro tuvo una foto junto con Hakari y Rentaro vestido como novios. En el momento que las chicas se alejan, Hakari le agradece por haber cumplido ese sueño de poder llevar el vestido de novias y tomarse una foto juntos, y por también haberla hecho sentir en un cuento de hadas desde que comenzaron a salir. Rentaro le responde agradeciéndole por todo a Hakari, pero ella le dice que quería pedirle un gran favor. En ese momento ella lo mira a la cara y le pide que por favor rompa con ella. Rentaro estaba confundido, ya que no sabía qué hacer, por lo que inmediatamente después de quitarse el traje la va a buscar por el lugar, pero al momento de preguntar en recepción le comentan que nada más quitarse el traje un auto se la llevó del lugar. Rentaro intenta llamarla sin éxito, por lo que recordando la dirección que una vez vio en unas fotos que ella le envió, él va a su casa a buscarla. Ahí ella le pide que se agache ya que un guardia estaba por llegar al lugar. Ella a través de un teléfono fijo le dice que ya no estaba enamorada de él. Rentaro no se lo cree y le pide que por favor le diga la verdadera razón. Hakari le responde que su madre se había enterado que ella estaba saliendo con alguien que tenía más de una novia. A pesar de que ella trató de explicarle que él era alguien bueno, ella había quedado tan disgustada por él que le había confiscado el celular y le había avisado que se mudaría inmediatamente y asistiría a otra preparatoria que ni siquiera ella misma sabía dónde estaba. Hakari agrega que sus días juntos habían llegado a su fin, ya que si en algún caso se volvían a encontrar, su madre, con el poder del dinero, no dudaría en hacer lo mismo una y otra vez. Antes de que ella diga más, su madre se pone al teléfono y le advierte que no se vuelva a acercar a Hakari, ya que no escatimaría esfuerzos en librarse de ratas como él. Colgan inmediatamente. Rentaro trata de llamar su atención para intentar explicar la situación, pero sus gritos alertan al guardia de la casa, que lo detiene inmediatamente. Él trata de pedirle que le deje explicar lo sucedido, pero el guardia le dice que se rinda, ya que había muchas cosas que no podían ser cambiadas, sobre todo porque todavía era un niño. Por otro lado, la madre le advierte a Hakari que si volvía a desobedecer sus órdenes, ella no tendría más remedio que enviar lejos donde nadie pueda volver a ver más a Rentaro. Al escuchar eso, Hakari se pone de rodillas y le ruega que no le haga nada a Rentaro, ya que no volvería a desobedecer nunca más. La madre abraza a Hakari y se dice a sí misma que exterminaría cualquier gusano mujeriego que quisiera causarle daño a su querida florecita. Volviendo con Rentaro, él estaba completamente destrozado, ya que no sabía qué hacer, pues no podía de ninguna manera competir con alguien como la madre de Hakari. Cuando la desesperanza
estaba a punto de consumirlo, él recuerda todos los momentos que pasó con ella y fortalece su determinación de hacer algo al respecto. Por eso, por la noche, Rentaro reúne a las chicas y les comenta que la madre de Hakari pensaba llevársela porque se había enterado que ella estaba saliendo con alguien como él. También agrega que pensaba colarse en la mansión para sacar a Hakari de ahí. Las chicas responden que su probabilidad era igual o menor a 0. Rentaro comenta que aún así él estaba obligado a hacer todo lo posible para hacer feliz a Hakari, incluso si eso significaba meterse en muchos problemas. Estaba seguro que no habría una segunda oportunidad para ellos, por lo que no había más opción que agarrar a Hakari y esa misma noche irse a la ciudad sin importar el rumbo ni el lugar al que llegaran. Rentaro agrega que estaba seguro que algún día volvería con ellas, por lo que les pide que por favor esperen cuando ambos vuelvan. Karane responde que era una tontería que diga eso, ya que ella también iría a rescatar a Hakari, haciendo que inmediatamente las demás chicas se sumen al entre comillas intentar rescatar a Hakari, por lo que por el momento la probabilidad de lograr que Hakari fuera libre nuevamente había aumentado en un 0.1%. Nada más saltar a la reja de la mansión, las chicas se sorprenden de lo grande que era el jardín. Rentaro les dice que vayan con cuidado, ya que el lugar posiblemente estaba repleto de guardias de seguridad, así que después de hacer el pacto como la familia Rentaro, él trata de llamar al teléfono de Hakari sin éxito. Como su primer intento había fallado, Rentaro lanza una pelota de tenis tratando de llamar la atención de Hakari. Tras fallar nuevamente, el grupo se da cuenta que la pelota había desaparecido del lugar. Mientras buscaba, Karane se da cuenta que la pelota estaba en manos del pequeño gato de la familia. Ella junto con Kusuri tratan de atraparlo, fallando en el intento. Nano por su lado comenta que la mejor manera de agarrar a un gato era noqueándolo. Mientras ellos estaban en eso, de repente un guardia aparece alertado por el ruido, haciendo que ellos se escondan junto con el gato. Este, al escuchar al guardia, va hacia él, logrando despistarlo al jugar con él. Entonces, como habían perdido la pelota para llamar la atención de Hakari, Nano comenta que si tenían un gato era seguro que también tenían una puerta para gatos en algún lugar. Su afirmación era correcta, pero aún así era imposible que alguno de ellos pudiera pasar por un lugar tan estrecho. Entonces Karane le pregunta si tenía alguna medicina para hacerse un poco más pequeña de lo que estaba ella. Kusuri le responde que no, ya que su tamaño era el resultado de una medicina fallida de la inmortalidad. Antes de que ella diga más, Nano les muestra que había recogido algunas piedritas que después de unos cuantos minutos lanzándolas hacia el seguro de la puerta, ella logra abrir sin mucho problema dicha puerta. Al mirar, Rentaro se da cuenta que ella tenía la uña rota, ya que había tenido que usarlas para mejorar su precisión al tirar las piedras. Mientras la curaban, ella menciona que realmente quería ayudar a Hakari porque la consideraba una amiga. Al entrar a la mansión, ellos ven que un gran perro estaba esperándolos en la entrada para interceptarlos. Kusuri lo confunde con un oso, por lo que antes de que los ataque, Rentaro les dice que salgan lo más rápido que puedan. Al salir, Rentaro se da cuenta que faltaba alguien de su alineación ahí. Era Shizuka, que se había quedado atrás con el perro. Antes de que Rentaro gritara, Nano lo detiene diciéndole que si lo hacía solo provocaría al perro y alertaría a los guardias de su presencia en la casa. Por su lado, Shizuka estaba decaída ya que sentía que no ayudaba para nada, así que recordando sus momentos con Hakari, ella se tumba en el piso para hacer el sacrificio del grupo con el perro, cosa que no sucedió ya que como Nano teorizaba, el perro no le haría nada ya que los caninos tenían el instinto natural de proteger a los más débiles. En pocas palabras, el perro había respondido por instinto al ver lo extraordinariamente débil que lucía Shizuka en esa situación. A pesar de eso, ellos no sabían qué hacer para revertir la situación, así que Nano nuevamente sugiere que Shizuka cometa alguna ilegalidad para noquear al perro. Kusuri al oír eso les comenta que ella tenía la solución al alcance de un frasco. Ella se lo lanza a Shizuka y le dice simplemente que lo use. Ella, siguiendo sus instrucciones, termina tomándose la medicina, que por supuesto no era para ella sino para el perro, pero gracias al efecto rebote, el perro al lamer los restos que quedaban en sus mejillas también termina durmiéndose en el acto. Luego de darle el antídoto, ellos llegan a un pasillo que parecía sospechosamente largo. Ahí, el gato repentinamente vuelve a aparecer para activar las alarmas infrarrojas del lugar, alertando nuevamente a los guardias, quienes después de ver que era simplemente el gato, le dan una galleta y se van sin comprobar el lugar. Cuando todo parecía perdido ya que ellos no podían ver los sensores, Kusuri repentinamente saca una carta que convenientemente tenía unas gotas que daban visión infrarroja a quien las usaba, aunque tenían como efecto secundario una ceguera a todo lo que no fuera infrarrojo en el usuario. En eso, Karane de repente agarra la carta que sospechosamente tenía una dirección de destino extranjera. Resulta que, como había mencionado antes, su sueño era ser parte de un gran equipo de investigación y esa carta precisamente era su solicitud de entrada a un equipo extranjero que si no se enviaba ese mismo día no iba a llegar a tiempo. Entonces Kusuri menciona que ella quería mucho a Hakari hasta el punto de querer usar su carta de entrada para rescatarla de ahí. Luego de unos minutos las gotas hacen efecto, haciendo que Rentaro se dé cuenta que había tantos infrarrojos que era prácticamente imposible que una persona pase por ahí, aunque como el pasillo contaba con candelabros había cierto espacio arriba que podrían usar para pasar por el lugar. Rentaro menciona que si el pasillo fuera más estrecho él podría pasar. Nano responde que si usaran a dos personas de la misma fuerza tal vez podrían pasar sin mucho problema por encima. Al observar un poco, Nano se da cuenta que sí había alguien que incluso podría ser más fuerte que Rentaro. Entonces ella amarra a ambos y les dice que tenían que coordinar sus movimientos para evitar caerse. Así ellos comienzan a subir
subir y lentamente van pasando por encima de los sensores. En medio camino, Karane siente que mientras cruzaban la ropa se movió de su lugar, haciendo que Rentaro toque directamente su abdomen con su cara. Una vez que logran cruzar, Rentaro les dice a las chicas que ellos seguirían adelante, por lo que ellas debían esconderse afuera y prepararse para huir una vez que estén con Hakari. Así, después de una caminata, ellos finalmente logran llegar a la habitación de Hakari, a quien encuentran llorando sobre las fotos que ellos se habían tomado en la visita al parque de flores. Antes de que ellos pudieran hacer algo, repentinamente suena la alarma de la puerta, alertando a todos los guardias de la mansión y a la madre de Hakari. Por otro lado, vemos que las demás chicas estaban en las afueras fingiendo ser gatos para evitar que el guardia de antes las atrape. Por su lado, Hakari estaba desesperada, ya que estaba segura que Rentaro no se detendría en su misión de salvarla, y siguiendo esa misma línea, su madre tampoco se detendría para alejarla de él, por lo que ella llega a la conclusión de que solo había una manera de dejar de hacer infeliz a Rentaro. Antes de que nos dijeran la manera, de repente cambiamos de escena a la reunión de Rentaro con la madre. Ella se presenta ante ellos como Hahari, la madre de Hakari Hanazono. Ella menciona que estaban ahí porque eran amigos de Hakari, ya que en otra situación ellos no habrían llegado tan lejos. Hahari le pregunta a Rentaro qué era lo que llevaba en los ojos, ¿acaso eran poderes especiales o algo así? Él le responde que no. Entonces Rentaro toma el enfoque directo y le pide a Hahari su bendición para salir con su hija. Hahari le pregunta si acaso pensaba engañarla con promesas vacías. Antes de que Rentaro le responda, ella le cuenta que tuvo a Hakari a los 13 años. Ella le dice que tuvo a Hakari a su edad porque su amado estaba inevitablemente destinado a morir. Hahari, que necesitaba un recuerdo que probara la existencia de su amor, completamente cegada por el amor, se sometió a una inseminación artificial a la corta edad de solo 13 años. Incluso ella estaba sorprendida de lo imprudente que fue en el pasado, pero aún así Hahari sabía que esa ceguez al momento de enamorarse era algo que llevaban en la sangre, pues cuando se enamoraban se convencían que solo el amor les daría la felicidad que querían en su vida. Pero finalmente lo inevitable pasó, su amado murió y ella se convirtió en una madre soltera muy devota de su querida Hakari. Sin embargo, a pesar de tener a su amada hija, ese vacío que dejó su amado jamás pudo ser llenado por nadie. Por eso ella se preguntaba si acaso esa era la vida que ella deseó desde un principio. Hahari menciona que no quería que Hakari sintiera los mismos remordimientos que ella aún sentía. Ella estaba segura que su querida hija no se daría cuenta por sí misma, por lo que en su rol de madre era su obligación abrirle los ojos y mostrarle que un mujeriego como él jamás podría darle la vida con la que siempre soñaba. Hahari le dice que lo que hacía no era un simple capricho por separarlos, era algo basado en su propia experiencia personal, por lo que unas cuantas palabras no la harían cambiar para nada de opinión. Rentaro, al escuchar su historia, repentinamente se pone a llorar, mencionando que él pensaba al igual que ella, pero aún así no pensaba abandonarla aunque eso le costara la vida. En ese mismo instante las lágrimas diluyen el fármaco en sus ojos y al mirar directamente a Hahari, ese shock golpea el cuerpo de ambos. No había duda, Hahari era otra de sus almas gemelas. Para Hahari, que había perdido a su amado a los 13 años y no había sentido las chispas del amor en cerca de 16 años, y que además tenía remordimientos horribles que ocasionaban que sintiera arrepentimiento por haber estado tan cegada por aquel amor hasta el punto de terminar odiándolo, ¿cómo se supone que respondería al volver a sentir la emoción que tanto odiaba? Por supuesto, el amor volvió a cegarla por completo y sin dudar le pidió a Rentaro que saliera con ella. Karane, al escuchar tal declaración, se quedó en shock, pues no creía que la madre de su novia fuera capaz de confesársele a Rentaro. ¿Acaso estaba mal de la cabeza? Sin embargo, ella no era la única que había quedado choqueada tras el impulso del amor, ya que Rentaro también estaba embobado y sonrojado por su declaración. Karane, al ver su cara, le dice que deje de mirarla así, ya que era la madre de su novia que quería separarlos. Hahari, al darse cuenta, trata de decirles que no se confundieran, ya que era una broma de madre. Karane no entendía nada, ¿acaso sí era como se comportaban las madres ricachonas? Hahari nuevamente vuelve en sí y le dice a Rentaro que no pensaba tolerar su relación con Hakari. Rentaro le responde que no iba a rendirse, pues juraba que iba a hacer feliz a su hija. Al escuchar eso, Hahari le dice que sus palabras eran vacías y acto seguido saca un moderno detector de mentiras de alta precisión. Ella menciona que si fallaba, aunque sea una vez, tendría que alejarse de Hakari para siempre. Rentaro le responde que si ese era el caso, entonces primero debería mostrarle que ese aparato funcionaba correctamente. Así, sin más opción, Hahari pone a Karane para que sea la sujeto de prueba de la máquina. La primera pregunta que le hace Hahari era el qué tamaño de sujetador usaba. Karane obviamente se molesta, pero como se trataba de un detector de mentiras, ella afirma que era una copa B tirando a C. La máquina dice que eso era mentira. Entonces Karane vuelve a afirmar que en realidad era una copa B normal, cosa que era mentira. Así Karane, molesta por eso, nuevamente afirma que en realidad era una copa A tirando a copa B, cosa que sí era verdad. La siguiente pregunta que le hace Hahari era si de verdad quería a Rentaro como decía. Karane, sentada en la máquina, dice que sí lo quiere. Era mentira. Rentaro, al escuchar a la máquina, se desmaya de shock por tal revelación. Entonces recuerda que como en la anterior pregunta tenía que decir realmente lo que sentía, así que ella afirma que en realidad lo quería un montón. Nuevamente era mentira. Ella vuelve a decir que lo quería mucho más de lo que imaginaban. Nuevamente era mentira. Rentaro ya estaba viendo a su abuelita en el cielo en la otra orilla del mar. Entonces Karane, gritando, afirma que quería a Rentaro más que nada en el mundo y que lo quería muchísimo. La máquina afirma que eso era verdad. Así Rentaro finalmente
finalmente volvió al mundo terrenal a donde pertenecía, y él también se sentó en la máquina para decir que quería mucho a su tsundere Karane. Hakari comenta que ya que vio que la máquina funcionaba bien, era el momento de que muestre si lo que sentía por Hakari era real o era una simple mentira. Rentaro se sienta en la máquina y con absoluta confianza afirma que quería tanto a Hakari que era capaz de dar su vida porque ella sea feliz. Era verdad, no había ni una pizca de mentira en sus palabras. Hakari, completamente derrotada, se preguntaba cómo era posible que lo que decía alguien que salía con 5 chicas era verdad. Ella menciona que como el detector de mentiras solo era una máquina, no se podía confiar en algo tan banal como eso. Karane, molesta, le pregunta que si al final iba a hacer eso porque le hizo perder su tiempo y su dignidad en vano. Antes de continuar, de repente una sirvienta va corriendo hacia ellos para decirles que había un gran problema, ya que Hakari pensaba tirarse por la ventana. En ese momento Karane toma ventaja de la situación y toma a Hakari por el cuello, diciendo que si alguien se movía, ella no se contendría en partirle el cuello a su ama. Karane le dice a Rentaro que era su oportunidad de ir con Hakari y llevársela lo más lejos que pueda de su madre. Karane también menciona que no se preocupara por ella porque él mismo había prometido que volvería por ellas. Una vez que él se va, Hakari con todo su poder le dice que no lograría vencerla, ya que estaba subestimando el amor de una madre. Entonces Karane se da cuenta que si ella dejaba escapar a Hakari, nunca más podría tener esos preciados momentos en grupo. Así que ella le dice a la madre que no subestimara el amor de unas mejores amigas y agarra aún más fuerte a Hakari. Una vez que Rentaro vuelve a encontrarse con Hakari, este le dice que todo iba a estar bien, ya que él había ido hasta ahí por ella. Rentaro menciona que Karane estaba conteniendo a su madre, por lo que nada los detendría y podrían huir juntos. Hakari, aún más triste, le dice que si eso sucedía nunca podría estar en paz y siempre estaría atado a ella y a su madre. Hakari le dice que no podía hacerlo, ya que no quería vivir una vida que lo hiciera infeliz. Rentaro le responde que si no quería eso, ¿por qué estaba haciendo eso en ese mismo instante? Él menciona que no podía imaginar nada peor que tener que vivir sin ella, pues daba igual como tuvieran que vivir mientras ella estuviera con él. Hakari le dice que no era justo que le dijera eso. Entonces Rentaro le pide que se quede con él hasta el final de sus días. Hakari se pone a llorar y le dice que ella también quería estar a su lado para siempre. Sin embargo, al momento de querer volver adentro, Hakari finalmente toma conciencia de que estaba en una situación muy peligrosa. Rentaro le dice que se tranquilice, ya que él la sacaría de ahí. No obstante, debido a que estaba temblando en extremo, uno de sus pies se dio, haciéndola caer al vacío. Rentaro de inmediato corre a tratar de agarrarla. A pesar de poder detener su caída, estaba claro que no aguantaría mucho, por lo que Hakari le dice que la suelte, ya que si no se caerían los dos. Rentaro le responde que finalmente la había alcanzado, por lo que no la dejaría escaparse nunca más. Acto seguido, él no aguanta más y ambos caen en picada al vacío. Rentaro solo pensaba en que debía protegerla a toda costa, así que para evitar caer directamente en el concreto, él da un pequeño salto en la pared que logra direccionar su caída hacia la fuente del patio. Las chicas corren en su rescate, pero Shizuka también tuvo que ser salvada por Kusuri, ya que ella no sabía nadar. Una vez fuera del agua, Rentaro la abraza y le dice que le alegraba que no le hubiera pasado nada. Así Karane y Hakari llegan al lugar. Karane se acerca a ella y sin pensarlo le suelta tremenda cachetada mientras la llamaba idiota, llorando en el acto. Entonces Hakari se acerca a ellos para preguntarle a Rentaro si era consciente de que si no caía en la fuente, él no lo hubiera contado. Rentaro le responde que como le había dicho antes, él estaba dispuesto a hacerla feliz cueste lo que le cueste. Hakari recuerda todo lo que le dijo y se da cuenta que todas sus palabras eran verdad, así que ella se pone de rodillas y le pide por favor que cuide de su querida Hakari. Al verla así, Rentaro se dio cuenta que su amor por Hakari era tan grande que estaba dispuesto a sufrir el odio de Hakari por el resto de su vida al obligarlos a separarse. Rentaro entendió que ella era capaz de sacrificar todo por su hija, pero vivir así solo le traería tristeza a su alma. Entonces Rentaro le responde que le juraba hacerlas felices tanto a su hija Hakari como a ella. Rentaro le dice que quería que ella fuera feliz viviendo la vida que siempre había soñado. Hakari le pregunta si esa era la respuesta a su declaración de antes. Rentaro le responde que sí, que sería un honor salir con ella. En ese momento Hakari se acerca para preguntarle si era verdad que se le había declarado a Rentaro. Ella le responde que sí, ya que él era una verdadera ternura, dejando en shock a todas las otras novias. Entonces, como ya era muy tarde, Hakari les dice que podían quedarse a dormir esa noche. Una vez en el baño, las chicas se ponen a competir por ver cuál de ellas tenía el poder de ataque más grande del grupo. Karane, que sabía que no podía competir, decide tomar una retirada estratégica yendo a donde Rentaro, quien al ver que se le veía el ombligo se pone muy rojo de la vergüenza. Una vez que Karane se da cuenta, ella le pregunta si acaso iba a sonrojarse por simplemente verle el abdomen. Al pensarlo un poco, Karane se da cuenta que mientras cruzaban por ese pasillo, Rentaro realmente se había dado cuenta que lo que sentía era su piel. Él le dice que no podía evitarlo, ya que si se soltaban seguramente iban a caer, así que ella como venganza se acerca a él y comienza a frotar sus mejillas en su abdomen. Antes de que la situación pase a mayores, Kusuri repentinamente entra en la habitación, por lo que ellos se ponen a hacer ejercicios para disimular lo que estaban haciendo. Luego de eso vemos que Hakari tenía el gusto de ponerle todo tipo de ropas a cualquier cosa que le pareciera lindo. A las chicas altas les puso trajes de dormir y a las chicas más compactas les puso trajes de animales extremadamente tiernos. Rentaro estaba en el paraíso. Hakari menciona que como se había emocionado además iría a buscar un poco de agua a la cocina. Rentaro
Rentaro se ofrece a ayudarla y va con ella entre hombros. En medio camino, Hahari le pide perdón ya que no podía contenerse más y le pide a Rentaro que vaya a su habitación con ella. ¿Acaso había llegado el momento de la graduación de Rentaro? ¿O tal vez en esta ocasión la Caperucita se comería al lobo? Una vez en la habitación de Hahari, vemos que ellos estaban en una situación bastante comprometedora para ambos, soltando algunos sonidos aún más comprometedores entre ellos. Por otro lado, Karane comenta que por haber simplemente ido a traer agua, ellos estaban tardando demasiado. Al escuchar tal afirmación, Hahari entra en pánico ante la posibilidad de que su madre hubiera cruzado la línea que estaba prohibida de cruzar. Mientras ella decía eso, repentinamente escucha que desde una habitación contigua se emitían ciertos sonidos que no daban para nada confianza en ella. Así que las chicas se paran y de inmediato van corriendo a la habitación de Hahari. Al llegar, las chicas se dan cuenta que ese sonido que escucharon era porque Hahari estaba en un estado de éxtasis al haberle puesto un vestido de chica a Rentaro. Las novias, al ver a Rentaro así, le juran lealtad a Hahari por haberles permitido ver tal acontecimiento en lo que llevaban de vida. Rentaro, al ver que todas lo vieron así, se desmaya de la vergüenza, así que Hahari, aprovechando la ocasión, menciona que tenía una forma de devolverlo a la vida a través de la ayuda de Nano. Así, 5 minutos después, ella regresa junto con Nano vestida de príncipe. Todas las chicas se emocionan al verlo así que Nano se acerca a Rentaro y con un dulce beso logra hacer que él vuelva a la vida de nuevo. Mientras tanto, las chicas, al ver tal escena, se ponen a vapear por lo estimulante de la situación. Rentaro, avergonzado, sale de la habitación y comenta que él también quería bañarse. Una vez fuera, madre e hija empiezan a planear el cómo harían para espiarlo mientras se bañaba. Karane trata de llevarles la contraria, pero al ver que tanto Kusuri como Nano querían ver qué era lo que Rentaro llevaba escondido, Karane también se une a ellas para no quedarse atrás. Sin embargo, Shizuka se pone frente a ellas y en un vago intento de detenerlas, al final ella termina amarrada como un sushi entre unas almohadas. Entonces, sin más interferencias, las chicas amarran a Kusuri con una cuerda y lentamente la van bajando para que ella vea qué parte del cuerpo se estaba lavando Rentaro. Él, que más o menos temía que algo así pasara, inmediatamente se da cuenta de que alguien estaba en la ventana. Al voltear a ver, él termina muy asustado al darse cuenta que lo que vio parecía un fantasma. Por otro lado, Shizuka se pone a pensar y llega a la conclusión de que en caso de que las chicas tengan éxito al espiar a Rentaro, la familia prácticamente llegaría a su fin, pues Rentaro y las chicas se sentirían tan culpables que se autoinfligirían castigos mortales. Por eso, ella debía evitar por cualquier manera posible el que ellas llegaran a él. Volviendo con las novias, ahora ellas decidieron que era mejor ir por el ático de la casa, ya que así no serían descubiertas de ninguna manera. Mientras ellas se arrastraban por ahí, Karane repentinamente siente que algo con pelos rozó cerca de ella. Acto seguido, tanto Hahari como Kusuri también sienten que algo con una forma de rata rozó una parte de sus cuerpos. Así que como ellas terminaron gritando, esto nuevamente terminó asustando a nuestro protagonista. Por otro lado, Shizuka había llegado a un punto muerto, pues tenía que tirarse por las escaleras para avanzar. Ella estaba dando muchas vueltas sobre hacerlo, pero el perro que quería pasar terminó haciendo que ella ruede por las escaleras hacia los pasillos, hasta que con la ayuda de un fantasma de verdad, ella terminara rodando a la bañera donde estaba Rentaro. Obviamente él pega un grito de muerte, pero al darse cuenta de que era Shizuka, él trata de acercarse a preguntarle qué hacía ahí. Sin embargo, al hacerlo, la toalla que llevaba terminó cayéndose, haciendo que Shizuka se terminara desmayando de la impresión. Mientras él la llevaba en brazos, en la habitación contigua se encuentra con que las demás chicas estaban bajando del ático. Él les pregunta qué estaban haciendo ahí. Ella les dice que simplemente estaban jugando ahí a las escondidas, pero Karane, siendo como es, terminó revelándole que estaban ahí intentando espiarlo mientras se bañaba. Así que Rentaro, al escuchar eso, les dio un pequeño regaño por estar poniéndose en peligro a sí mismas. Mientras tanto, Shizuka, aún desmayada, menciona que le gustaban las jirafas, pero a gusto personal prefería más a los elefantes. Luego de eso, el grupo estaba jugando a las cartas en una de las habitaciones. Hahari, al tocar la mano de Rentaro, se sonroja por eso. Nano menciona que tal vez las demás también deberían hacer cosas como esas típicas de comedia romántica. Hahari se sonroja al escuchar eso, pero inmediatamente después recuerda que tenía algo que hacer, por lo que deja a las chicas. Rentaro, preocupado por ella, va a buscarla por toda la casa. Una vez que finalmente la encuentra, él ve que Hahari estaba de rodillas frente a un altar. Rentaro en un principio no quería importunar, pero al recordar la cara que hizo cuando salió de la habitación, él se acerca a ella para ofrecer incienso al altar al que ella estaba rezando. Ella le comenta que el de la foto del altar era la anterior persona que ella había amado, el padre de Hahari. Rentaro se sorprende mucho al ver que solo era un estudiante de secundaria. Luego de un rato rezando, Rentaro le pregunta a Hahari por qué decidió seguir adelante sola, a pesar de que antes dijo que se arrepentía de eso mismo. Hahari trata de evitar la pregunta, pero Rentaro le pide por favor que le diga la razón para ayudarla a cargar con ese peso. Entonces Hahari le comenta que era porque incluso después de que él hubiera muerto, ella no había podido dejar de amarlo ni un solo día de su vida. Ella creía que así no tenía el derecho de amar a otros hombres, pero sin embargo había llegado él, cosa que le hacía sentir muy mal.
final. Rentaro al ver sus lágrimas la abraza mientras decía que no tenía que olvidar ni al padre de Hakari ni a él, porque nada dictaba que no podía amarlos a ambos. Menciona que le daba igual lo que pensaran todos, ya que si él sentía que su amor era real, entonces debía ser un amor genuino. Rentaro menciona que la única manera de conseguir un amor real era dejando salir todo el amor que albergaba en su corazón. Rentaro también le dice que si alguna vez sentía que su amor no era real, debía decírselo, ya que a cambio él le haría sentir que su amor era realmente genuino. Al escuchar esas palabras, ella se abalanza sobre Rentaro mientras le decía lo mucho que lo quería. Rentaro corresponde a esas palabras, así que ella le pide un beso mientras recordaba que cuando su amor estaba en cama, él le dijo que tenía que reservar su primer beso para la persona que jurara que jamás la abandonaría. Ella, al darse cuenta de lo que dijo, trata de volver con las chicas, pero Rentaro la toma de la cintura y la acerca a él para darle el beso que ella quería. Por la noche y mientras dormían, Hakari se levanta de la cama para estar más cerca de Rentaro. Karan, al darse cuenta de eso, se pone en alerta ante el posible hecho de que ella se le adelantara con Rentaro. Al despertar, Hakari le dice a Rentaro que quería estar un poco más cerca de él, ya que algunas horas antes tuvo mucho miedo de no poder volver a estar con él. Entonces Rentaro toma sus mejillas y le da un beso para tratar de tranquilizarla. Así, ella le pide que por favor se quede a su lado mientras le daba un abrazo hasta el amanecer. Por su lado, Karan, entre pensamientos, le dice que por ahora le permitiría que se salga con la suya. Luego de algunas horas, Rentaro vuelve a despertar para darse cuenta que tanto Hakari como Karan estaban besándose, pensando que a quien estaban besando era Rentaro. Mientras él estaba caminando de ida al baño, en medio del pasillo ve que alguien estaba parado esperándolo. Rentaro recuerda su cara y se da cuenta que era el padre de Hakari. Este inmediatamente le reclama el que hacía junto con su querida Hakari y Hahari. Al ver que él no reaccionaba como esperaría, el padre le pregunta por qué no le tenía miedo si parecía muy asustado en el baño. Rentaro le responde que era porque él era precisamente el padre de Hakari y antiguo amor de Hahari, por lo que estaba seguro que era alguien muy amable. El padre, al escucharlo, le dice que no había nada que hacer, ya que él estaba preparado para decirle algunas cosas en caso de no hacerlas felices. Rentaro le responde que no era necesario, ya que él daría cualquier cosa para que ambas fueran felices. El padre le agradece, ya que parece estar muy comprometido con ello, y además parece que él por fin podría liberar el corazón de Hahari de los grilletes que le había impuesto en el pasado. Menciona que con él a su lado tal vez él finalmente podría descansar en paz después de haber cuidado por mucho tiempo sus queridas amadas. Rentaro extiende su mano y le pide que desde ahora él le permita cuidar y proteger a ambas junto con él. Además, Rentaro también le agradece por haber traído a Hakari al mundo y por haber hecho feliz a Hahari antes de que él siquiera naciera. En ese momento, una aura rodea completamente al padre. Este le encarga que cuide a sus preciadas, ya que al parecer sus remordimientos por abandonarlas estaban desapareciendo y él estaba listo para ascender al reino celestial. Rentaro trata de detenerlo porque habían prometido cuidar a ambas juntos, pero al final el padre termina ascendiendo al reino celestial. Así, el día había finalizado y el grupo tenía que volver a sus casas para prepararse para el colegio. Rentaro le promete a Hahari que volverá lo antes posible, pero antes de hacerlo vemos que en el colegio, en una reunión de emergencia, Hahari es presentada como la nueva directora, pues ella había comprado el colegio para estar más cerca de su querido Rentaro. Sin embargo, Rentaro, fiel a su promesa, había ido a buscar a Hahari, así que como la mail le informó que no estaba ahí, él comenzó a correr pasando por el costado de una chica que compraba mucha comida, por una chica beisbolista, por otra chica que apreciaba su belleza y por una chica con el peinado legendario, hasta finalmente llegar a la azotea donde sus 6 novias que lo querían mucho lo estaban esperando. Así finaliza el anime, que a mi parecer sacó un 10 de 10. Gracias por quedarte hasta el final y conmigo será hasta otra ocasión.